quisiera, para comenzar, que alguien voluntariamente, aquí no hay malas respuestas, todas estamos aprendiendo, alguien voluntariamente me diga, ¿qué significa orar? Es algo muy básico del cristiano, pero hablar con Dios. Y esa es una respuesta correcta. Es una respuesta correcta, pero es una respuesta incompleta. ¿Por qué es incompleta? Vamos a ver. Orar es dialogar con Dios, pero para conversar con Él necesitamos escucharlo. Y la oración, aunque es un mandamiento de Dios para nuestro propio beneficio, y debemos de practicarlo continuamente, va de la mano íntimamente con el dominio y con la lectura y con el consumo de la palabra. Y eso es lo que vamos a estar desglosando en este taller de esta mañana, porque nosotros necesitamos entender qué significa para mí como cristiano, todo lo que implica la oración, lo que conlleva hablarle a Dios, escuchar a Dios, darle nuestras alabanzas, presentarle nuestras peticiones como Él nos enseña repetidamente en la palabra, darle acción de gracias y alabarle. Yo quisiera, para comenzar, compartirle algunos versículos, rápidamente lo vamos a leer aquí, sobre la oración. Son muchísimos, por eso especifico algunos. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17, 18 y Colosenses 4, 2 son dos de los versículos que nos instan a la oración persistente sin cesar. Primera de Juan 5, 14 dice, orando conforme a su voluntad, Él nos escucha. Tenemos eso garantizado, así nos enseña la Biblia. Filipenses 4, 6, 7 dice, orar con gratitud. En todo tiempo dando gracias a Él. Jeremías 29, 12 dice, orar invocando y suplicando a su nombre y Él escuchará. Hebreos 4, 16, orar con confianza en Él y recibiremos misericordia y gracia que nos ayude en medio de necesidad. Salmo 145, 18, oración verdadera, sincera y el Señor estará cerca. Job 42, 10. Y esto es algo que al revisar estos versículos a mí me ministró, porque yo nunca me había percatado que el libro de Job terminaba con, bueno, no es exactamente el último versículo, pero uno de los últimos versículos es este, y él termina orando por sus enemigos, justamente aquellos que habían transgredido y calumniado contra él y contra Dios. Y él ora porque Dios mismo le ordena. Entonces aquí podemos ver cómo Dios nos llama, no solamente a orar unos por otros, pero también en medio de la oración Él nos llama a que nos perdonemos, a que tengamos corazones perdonadores. Y estos son solo algunos versículos para puntualizar, enfatizar lo que la Biblia así nos enseña acerca de la oración. Es parte vital de la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué no es la oración? Y es algo que yo quiero mencionar porque son mentiras que hemos adoptado de nuestra cultura, de nuestro trasfondo en donde hemos crecido y que sin querer abordamos la oración con estas mentiras que nos han sesgado nuestro abordaje a la oración. La oración no es un simple ejercicio de repetición, no lo es. El Padre Nuestro, cuando Jesús lo comparte, el versículo que antecede es específicamente no vanas palabrerías, y lo vamos a ver más adelante en detalle. No es una recitación elocuente de un texto bíblico, no hay nada malo en memorizarse la palabra y en citarla en momentos, pero eso no es la oración. No es un monólogo, no es solamente hablar con Dios. La oración es más que un monólogo. No es tan solo para procurar la bendición y protección de Dios en nuestras vidas, para santiguarnos como escuchamos en nuestra cultura y no sé si en otros países, que no hay nada de malo, que si vamos a tomar un avión, que si nos vamos a coger carretera, que si vamos a tomar alimentos, que oremos al Señor porque Él nos manda. Pero la oración a la que nos estamos refiriendo, a esa que cultiva nuestro espíritu, que nos lleva a tener mayor intimidad y comunión con Dios, es más que este momento de bendecir los alimentos o de buscar su protección. La oración no es una buena costumbre que hemos aprendido que en la iglesia nos dicen que hay que orar y que para cualquier cosa hay que orar. Sí, es cierto, porque así nos enseña la palabra, pero no se debe de hacer porque sea una costumbre y nada más. Hay más detrás de este llamado que nos hace Dios. ¿Cuál entonces es nuestra disposición natural hacia la oración?
Y yo creo que esto es vamos a revisar algo que ya muchos de ustedes saben, y es que cuando el hombre está en su estado natural, dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. El hombre en su estado natural no tiene apetito por Dios, no lo tiene. No estoy muy familiarizada con esto. Ok, el hombre en su estado natural no tiene un apetito por Dios ni por las cosas de Dios, es que ni la entiende, dice la palabra, que tiene su corazón endurecido, su mente entenebrecida. Él no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Aquí en nuestra cultura, tú preguntas en la calle, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo va a decir que sí, pero eso es una costumbre más, como que usted le pregunta, ¿usted es dominicano? Sí, yo soy dominicano, te van a decir que sí. Pero eso no significa que porque con su boca diga que cree en Dios, que Jesucristo sea el Señor y Salvador de su vida y que por ende tenga una relación de intimidad con Dios. Entonces, si esta relación no está dada, ese hombre, ese ser, en su estado natural, ese ser humano no va a poder entender lo que implica la oración. Y te puede respetar y te puede acompañar, y qué bueno, porque Dios es soberano y en cualquier momento puede tocar a alguien, incluso a través de una oración filtrada, repleta de la palabra de Dios. Ahora bien, una vez convertidos nosotros, los cristianos, y es cuando iniciamos una lucha por mantener y cultivar una buena vida de oración. Mientras no somos cristianos, no hay lucha, porque somos del príncipe de este mundo. Satanás es quien domina y controla nuestros pensamientos, no hay lucha. Ahora, una vez ya Cristo es nuestro Señor y Salvador, entonces iniciamos esa lucha. Y es una lucha que va a durar para toda la vida. No hay una meta que lleguemos en esta vida. Solamente cuando Cristo venga o nos llama a su presencia es que se acabará la carrera. Entonces, la oración de los cristianos, ustedes dirán, ¿y qué pasa? Porque si Dios nos enseña tanto en la Biblia y hay tantos versículos que nos mandan a la oración, y desde que conocemos a Jesucristo y estamos en una iglesia, incluso en la iglesia oficial de nuestro país se fomenta la oración. ¿Qué pasa entonces en los que son cristianos? Bueno, pues lo que hemos visto es, en la práctica, lo que se ha determinado es que la oración de los cristianos está mayormente basada en repeticiones monótonas, en monólogos aburridos y no realmente en una interacción real con Dios. Yo no sé a quiénes de ustedes le ha pasado eso, pero yo me declaro culpable. Yo me declaro culpable, y al menos que no sea intencional en tener este tiempo de oración a la luz de su palabra, muchas veces mis oraciones son vanas palabrerías y repeticiones. Tristemente, porque es una de las cosas más sencillas que tenemos que hacer como cristianos a la luz de lo que Cristo nos ha regalado. Pero conozcámonos mejor para que sepamos la profundidad de la maldad de nuestro corazón. Terrible, pero hay esperanza. Entonces, al experimentar tanta apatía a la oración, muchos cristianos se preguntan, y es verdad, ¿soy realmente yo salvo? O sea, ¿realmente yo he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador? Puede ser que efectivamente algunos cristianos no sean cristianos, que hayan tenido un crecimiento dentro de una comunidad cristiana y hayan aprendido las formas y las costumbres. Puede ser que hayan tenido un encuentro emocional puntual en algún retiro, en alguna ocasión, pero que realmente por los frutos que ven en su vida no sean cristianos, y uno de estos sea su pobre vida de oración y su adversión a pasar tiempo en intimidad con Dios. Es cierto, pero la realidad es que la resistencia a la oración viene como resultado de una práctica de oración aburrida, de un mal método al momento de orar en ese devocional que debemos de tener continuamente. Incluso algunos se preguntan, mora en mí el Espíritu Santo, o sea, ¿por qué es que yo no quiero orar? Es que Espíritu Santo, pero muévete en mí y llévame a postrarme a tu presencia. Y esto es algo que puede surgir de un corazón genuino, cristiano, que quiere agradar a Dios. Porque dice la palabra que nuestra lucha, ¿contra quién es?
¿Y contra la carne de quién? La mía propia. Yo en mi vida voy a ser la primera saboteadora de mi caminar y de mi crecimiento en el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que identificar y que estar conscientes de que somos conscientemente incompetentes para poner por obra los mandamientos de Dios. Por eso, esa es una razón más por la cual necesitamos tanto vivir en estrecha comunión con el Señor, para que lo que predomine en nuestro pensamiento no sea lo que está a nuestro alrededor, sino la palabra de Dios, como también lo explicó Janine en la charla administración que ella estuvo con nosotros en la primera parte. Regularmente, seamos sinceros, en nuestras oraciones usamos las mismas palabras cada vez que oramos. Regularmente tenemos algunos versículos que tenemos grabados ahí y esos son los primeros que nos salen cuando vamos a orar. De hecho, a mí en muchas ocasiones cuando me preguntan cuál es tu versículo favorito, a mí siempre me viene Juan 3:16, que es el primero que yo me aprendí, y no tiene nada que ver con el contexto en que estoy hablando, pero ese es el primero que me viene. Pero es porque el cerebro se acomoda y tiene, de una forma que no entendemos, una capacidad de memorizar algunas cosas sobre otras. El caso es que nuestras oraciones muchas veces están saturadas por palabras que son las que continuamente repetimos. Y bueno, si es la palabra de Dios lo que surge de nuestra oración, gloria a Dios que sea eso y no solamente Señor dame, Señor ven, Señor yo quiero, Señor cámbialo. Gloria a Dios porque por lo menos ya vamos caminando por un buen sendero. Ahora bien, ¿cómo vamos a orar? Efectivamente, si ya hemos reconocido que tenemos una pobre vida de oración, si ya hemos entendido que nuestra capacidad de oración es limitada por nuestra condición caída y que necesitamos ayuda, ¿cómo vamos a orar de una manera que sea más efectiva, que podamos tener un mejor resultado y un avivamiento en nuestra vida de oración y nuestra relación con el Señor? Y yo quiero, para responder esta pregunta, que leamos Lucas 11:1. Y dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Yo creo que este es un versículo que en algún momento ustedes han podido leer. Y si recuerdan, fue uno de los discípulos que cuando Jesús terminó de orar, se le acercó y le dijo, Señor, enséñame a orar como tú oras. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y no son judíos? Estos discípulos en su mayoría no vivían en una cultura judía en donde el judaísmo es conocido por orar en todo tiempo. Entonces estos sabían lo que era la oración, porque lo habían visto por los líderes religiosos, por los sacerdotes, haciéndolo de manera continua. ¿Por qué entonces este discípulo le llama la atención que Jesús ore de una forma que él quiera aprender? Bueno, pues yo estoy haciendo una asunción de que en este practicar de la oración de Jesús había algo diferente que este discípulo vio. ¿Y qué ustedes creen que pudo identificar este discípulo que lo hacía diferente? Una oración genuina. Pero la oración de Jesús era en silencio. Los discípulos no lo escuchaban. Fervor. El tiempo que se tomaba, ¿sí? Que se apartaba. Muy bien. Exactamente, sí. Uh-huh. La forma de orar de Jesús definitivamente era diferente. Y era diferente por todas las características que ustedes mencionaron. Porque él se iba aparte, porque él salía renovado, gozoso, porque él era un tiempo que era prolongado. Las oraciones a las cuales los judíos estaban acostumbrados y muchos de nosotros hoy en día, eso es, Señor Jesús, muchas gracias por el día de hoy, te damos amén. Y hasta ahí llegamos. No es una repetición como la que vemos en otras religiones, de un mismo texto,
Puede ser que usemos palabras más rebuscadas e incluso muy bíblicas, pero es una constante repetición, como ya mencionamos anteriormente, pero la oración de Jesús no era así. Era en silencio, era en intimidad y en comunión con Dios apartado. Y esto los discípulos lo pudieron identificar y pudieron incluso acercarse y pedirle a Dios, como pudimos leer en Lucas 11. Enséñanos, Jesús, a orar como tú oras. Y dice así, y esta fue la advertencia, que Jesús mismo le dijo cuando le iba a enseñar a orar. Le dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y yo le digo a ustedes, si esta fue la actitud que tuvo el mismo Jesús y los discípulos que estaban ahí con Jesús en medio de ellos, porque esto no sucedió cuando Él se fue en el momento, Él estaba en medio de ellos y ellos todos pudieron reconocer la importancia de la oración personal y centrada en Dios. Si esa fue su actitud, ¿cuánto más nosotros hoy en día necesitamos orar de esta misma forma? Si ellos supieron reconocerlo y ver esta necesidad, ¿cuánto más nosotros hoy en día, que vivimos en un mundo que sí, gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, tenemos la morada del Espíritu Santo, pero tenemos tantas distracciones, tenemos tantas malas enseñanzas, malas doctrinas, cosas que nos desvían la atención? ¿Cómo no identificar al día de hoy nosotros la necesidad que tenemos de vivir en íntima comunión con Dios, de orar su palabra? Aquí yo les quiero compartir un ejercicio que yo hice sobre lo que es la perspectiva divina de la oración. Lo que se supone que nosotros, el abordaje que se supone nosotros debemos de tener al orar. No lo hemos alcanzado, pero hacia allá queremos llegar. El primero es que la oración, la perspectiva divina de la oración es una manifestación de amor a Dios. Cada vez que nosotros oramos genuinamente, estamos manifestando amor por Dios. Es escuchar la voz de Dios en todo tiempo porque dependemos de Él en todo. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, hasta para las cosas más sencillas. Hay sabiduría. Dios nos ha dejado en su palabra sabiduría, consejo aplicable a cada circunstancia de nuestras vidas. Y mientras más ustedes practiquen esto, más se van a dar cuenta de que eso es verdad. Hasta para las compras que voy a hacer al súper, cómo hacerla de una manera sabia, que yo sea una buena administradora de los recursos que Dios me ha dado y que pueda conseguir los mejores artículos al mejor precio. Es un acto de adoración al Rey y Señor, y eso es algo que surge de un corazón que está en comunicación con Dios, que no viene ante Dios en oración para ponchar la tarjeta, sino porque genuinamente quiere adorar a su Rey. Es la certeza que tenemos por el plan de salvación de Dios dado a través de su unigénito. Es esa confianza de nosotros venir ante el trono de su gracia y saber de que Él escucha nuestras oraciones, de que el velo fue rasgado, de que mis pecados fueron perdonados, de que Jesús, una vez ha perdonado mis pecados, Él no me los va a restregar en la cara y va a estar como un juez apartado e indiferente a mi petición, a mi alabanza, a mi adoración, porque Él es mi Padre y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es la perspectiva divina de Dios para la oración para sus hijos. La oración afirma nuestra fe y nos recuerda que Él perdona todo corazón arrepentido. Y yo quiero enfatizar esto porque Satanás pone en nosotras muchas ideas de que nos llevan a dudar de nuestra salvación, a dudar de que seamos aceptos delante de la presencia de Dios, y por eso muchas veces no queremos venir en oración, porque como mencionaba Janine o Cornelia, creemos que Dios no está al tanto ya de antemano de los pecados más recónditos que hay en nuestro corazón. Dios ya me acordé, Dios lo sabe, como la abuela que decía Cornelia, Dios sabe lo más terrible que usted le ha pasado por esa cabecita, el pensamiento y el sentimiento más cruel que le ha pasado por su corazón. Y créame que por pensamiento y sentimiento nosotros hemos matado mucha gente y Dios lo sabe.
Y Dios lo sabe. Y Dios dice en su palabra que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es la gracia que nos espera en el trono de Dios. Y confiadamente debemos de venir sin culpa. Si ya nosotros hemos puesto nuestras cuentas claras con el Señor, si ya nos hemos arrepentido, si ya hemos pedido perdón y Él nos ha perdonado, podemos venir confiadamente en todo tiempo delante del Señor. Así es que Él ha orquestado que sea la oración para sus hijos. Amén. No más culpa. No más culpa que amedrente o que nos impida orar y estar en su presencia. Otras más aquí le comparto. Es la primera tabla de salvavidas en medio de las debilidades. Yo espero que todas ustedes cuando estén en sus... Lo ideal es que sean los buenos momentos también, sobre todo para que tengamos los músculos bien desarrollados cuando nos estemos ahogando. Pero si nos toca la prueba, la aflicción y nos estamos ahogando, que sea la palabra, la tablita que nos ayude a mantener la cabeza a flote. Y esa es... No la conclusión mía, eso es lo que nos enseña la palabra y lo podemos ver en Mateo 11:28. La oración es una demostración de amor al prójimo. Porque ¿cuántas veces nos dice la palabra que oremos unos por otros? Yo le pregunto a ustedes nunca se le ha acercado una hermana y le ha dicho, estoy orando por ti? Al otro día a mí alguien me escribió y me dijo, me enteré que vas a dar un taller, estoy orando por ti. Y eso me refrescó tanto el alma porque yo dije, wow, el Señor es bueno, Él es siempre fiel. Y así, pero para que eso suceda, por ejemplo, a mí me cuesta un poco porque yo no soy muy abierta. Entonces, eso me restringe de poder beneficiarme de que otros oren por mí. Hablen, tengan esa persona cercana que les apoye en oración, a quienes ustedes le puedan contar sus aflicciones, sus luchas, sus temores. Ora por esto, o estoy pasando por esto, por favor, para que me tengas en tus oraciones. Esa es una de las intenciones de Dios para nosotros a través de la oración. Es un clamor al único omnipotente que nos ayude en medio de cualquier circunstancia. Puede ser una circunstancia desde una terrible enfermedad hasta una tristeza que me embarga y no hay nada a mi alrededor que la justifique. No importa, Él está ahí para escuchar nuestras peticiones. Que el Dios omnisciente da sabiduría y dirige los pasos de sus hijos. Dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y ustedes saben una cosa, nosotros estamos viviendo unos tiempos muy malos, ustedes lo saben, ¿no, verdad? Y hoy en día, si hay algo que yo me he podido percatar, es que hay tantas cosas que uno tiene que decidir qué hacer o qué no hacer, cómo pensar, cómo abordarlo, incluso en tu rol como empleada, como esposa, como hijas, que son corrientes que el mundo te vende como que son buenas, que son válidas, que no hay nada de malo, pero que realmente a la luz de la sabiduría de Dios, no son buenas en esencia, no son compatibles con el corazón de Dios. Por ejemplo, una que me ha venido últimamente el Señor trabajando en mi vida es que yo no me casé para tener hijos. Ese no es el propósito del matrimonio. Mis hijos son una bendición de Dios y yo tengo que velar por ellos, pero el propósito número 1 de mi matrimonio es glorificar a Dios en mi relación de mi esposo, que representa la relación de Cristo con su iglesia. Sin embargo, desde que yo estaba chiquita, cásate para que tenga hijos. Ten tus hijos, que los maridos se van, pero los hijos se quedan. Y ustedes de seguro que han escuchado otras, ¿no, verdad? Entonces, eso solamente lo podemos discernir a través de ¿qué? ¿Cómo yo llegué a esa conclusión? Por la palabra de Dios. Entonces, ese es uno más de los objetivos que Dios tiene, de la perspectiva divina que tiene la oración para nosotros, sus hijos. Porque cuando yo estoy hablando de esta oración que yo me refiero, es de la oración a la luz de la palabra. No nos dejen libre a nuestra mente, porque no vamos a llegar a estas conclusiones, jamás. Entonces, una última. Es el reconocer que el Dios omnipresente no desampara a sus hijos, aunque anden por valles de sombra de muerte y nunca están solos. Yo estoy segura que en una audiencia como esta hay por lo menos 2 o 3 de ustedes que están pasando por situaciones terribles, angustiosas. Dios
en su origen, creó la oración para que aquellos que somos sus hijos sepamos que no importa si estamos pasando por valles de sombra de muerte, no importa la aflicción tan gravosa que haya en mi vida, Dios estará ahí. Y estará ahí de una forma extraordinaria como no está en el resto de los días buenos. De una forma muy dulce. Y eso yo les exhorto a que si quieren hagan el ejercicio. Y a cualquier persona que ustedes tengan a su alrededor, que ustedes sepan que hayan pasado por situaciones muy gravosas, cristianos obviamente, le pregunten ¿qué les sostuvo? ¿Qué les sostuvo? Ahora mismo Odette está en el salón principal compartiendo parte de lo que fue su experiencia, de perder a su esposo en un tiempo súper rápido. Un hombre, un matrimonio que uno se pregunta, ¿y por qué Dios se lo llevó cuando necesitamos tanto matrimonio bueno que den el ejemplo delante de otros? Pero Dios sabe, Él es soberano y en Él debemos de confiar. Lo que sí quiero puntualizarle es que nosotros sabemos que Odette fue sostenida por la oración y por las promesas que ella de antemano había albergado en su corazón y obviamente durante todo el proceso, basadas todas en su palabra. Entonces aquí vimos solamente algunas. Yo estoy segura que si ustedes hacen cada una su propio ejercicio van a encontrar muchas otras perspectivas divinas de la oración para nosotros, sus hijos. Entonces, ya vamos a ir aterrizando un poquito más. ¿Qué rol juega la palabra en la oración? Así como los discípulos no sabían cómo orar, así como los discípulos le llamó la atención cómo era que Jesús oraba. Hoy día nosotras, yo creo que pueden darse cuenta que en nuestra propia naturaleza no sabemos cómo orar. Entendemos, pero en el día a día, en la palabrería, en el momento en sí, no sabemos, no tenemos esa capacidad, porque no somos Dios. Nuestra capacidad es limitada, sus pensamientos están por encima de nosotros. Pero lo bueno es que todos sus pensamientos han sido revelados y están todos contenidos en su palabra para que ésta nos pueda guiar y podamos así tener oraciones más poderosas y más efectivas en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que el doctor Donald S. Whitney nos comparte en su libro Orando la Palabra. Hay que darle crédito a quien crédito merece, honor a quien honor merece, y este señor realmente es una joyita ese libro. Les iba a traer una foto, pero ahora que me acuerdo que no la puse. Pero es un librito negro con amarillo, se los recomiendo a todos, está en inglés y en español, se lee súper rápido, está buenísimo. No sé, en Amazon yo sé que está. Es en la librería, gracias. Es súper fácil, o sea, en un fin de semana, y cuidado, lo leen. Pero bueno, mientras tienen el libro, yo les voy a comentar los principios más importantes que él allí nos comparte. Y vamos a comenzar con esta cita con la cual él empieza justamente el primer capítulo de su libro. Yo creo que todos ustedes conocen quién es John Piper. Y para las que no les conocen, voy a decir algunas pinceladas para que entiendan por qué estas palabras tienen, esta frase de John Piper tiene tanta trascendencia. John Piper es hoy uno de los mejores predicadores hoy en día. Yo no sé cuánto libro ha escrito. Ha sido pastor por más de 30 años. De hecho, ya ahora mismo está jubilado como pastor. Yo no sé, tiene un nombre de su estado. Pero el caso es que es conferencista, autor, pastor y una persona muy exitosa, muy conocedora de la palabra de Dios, que la domina con mucha precisión. Y esto es lo que él dice con respecto a la oración. Si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo, igual que a nosotras. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado y que yo comienzo a orar y lo grande es, a mí lo que más pique me da es que me vienen a la mente cosas que se me olvidan después y que son importantes y que mi esposo me ha dicho que la tengo que hacer o que fulanito, y en ese momento que me vienen esas ideas. Lo cual yo digo, cónchale, esto es importante, es verdad, yo lo tengo que hacer, pero no ahora.
Pero es ahí que me vienen. Pero cuando tenemos la palabra enfrente y oramos la palabra, yo les aseguro que esas ideas van a dejar de surgir tan espontáneamente en esos momentos tan impertinentes. Whitney nos enseña que la Biblia es la mejor guía que podemos y debemos utilizar para nuestras oraciones. Y esta propuesta de Whitney es respaldada por las enseñanzas del mismo Jesús, porque así lo podemos ver en su palabra, quien nos instruye que oremos conforme a su voluntad. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 5, 14 y 15. Él dice que pidamos según su voluntad. Entonces, para poder pedir según su voluntad, tenemos que conocer su palabra, tenemos que guiarnos de su palabra. Y también es respaldada por muchos otros historiadores de la iglesia. Y acabamos de leer esta cita de John Piper, que es un hombre de nuestros días, que conoce la cultura, el tiempo en que estamos viviendo, y este es su parecer. Entonces, la palabra, nuestro mejor manual de oración. Si ustedes no pueden comprar el libro de Whitney, lo lamento que no lo puedan comprar por él, porque eso representa un beneficio para este hermano que vive de eso, pero gloria a Dios. Pero ustedes, yo estoy segura que todas tienen la Biblia, ¿cierto? Eso es lo indispensable, la palabra de Dios. La versión, si tienen varias versiones, mejor todavía, porque el consultar diferentes versiones les ayuda a ustedes a tener una mejor apreciación de lo que quiere decir el contenido, el mensaje, el propósito de Dios en su palabra. A mí particularmente me encanta la Biblia de las Américas, me gusta consultar a veces la Reina Valera, pero ahora mismo me tiene fascinada la Nueva Traducción Viviente. Con esa Biblia que yo estoy leyendo, en mi casa estamos leyendo la palabra con los niños, porque es como un lenguaje, no pierde la esencia de lo sagrado de las Escrituras, pero es como tan aplatanado en español dominicano, es muy aterrizado y uno lo puede entender muy bien. Pero, valga la redundancia, consulten más de una si pueden. Claro está que en el día a día puede ser que haya momentos en que ustedes no tengan el tiempo como para consultar varias versiones. Con que consulten una es suficiente. Es la palabra de Dios y lo que importa es que ella rija nuestros pensamientos. Entonces, este tipo de oración específica, enfocada en la palabra, ¿qué hace en nosotros? Dice que el versículo va a ser iluminador, personal y, como dice Hebreos 4:12, vivo y eficaz, porque estamos usando las mismas, oigan esto, porque estamos usando las mismas palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios para que traspasen nuestro corazón y moldeen nuestros pensamientos. Díganme ustedes a ver si no vale la pena orar usando la palabra de Dios, teniendo sus palabras y sus pensamientos guiando los nuestros. La palabra, cuando oramos la palabra de Dios, esta nos ayuda a sobrepasar la amargura, el enojo y la falta de perdón, ayudándonos a desarrollar la mente de Cristo. Porque ustedes saben que, aunque nosotros estemos furiosos, aunque nosotros estemos tristes, aunque nosotros estemos brincando de alegría, en todo tiempo, orad sin cesar. Cuando nosotros estamos molestas, la oración sale difícil. Cuando estamos tristes, casi ni articulamos. Pero cuando oramos, cuando estamos en estas condiciones, que son propias de nuestro cuerpo caído, de nuestra naturaleza caída, qué bueno es tener una porción de la palabra para que se sobreponga nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nos guíe en oración delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos ya a ver de manera más práctica que esto que estamos hablando se trata de orar, leer, es apropiarnos desde un capítulo completo. Puede ser un capítulo, todo va a depender de la disciplina, del tiempo, de la disposición, de la etapa de su vida en que ustedes estén, si van a orar un capítulo completo, hasta 2 o 3 versículos del capítulo que están leyendo ese día, o simplemente utilizando las frases y palabras de los versículos, repitiéndolas y enfatizándolas en voz alta o en silencio. Lo bueno es que es algo bueno y es malo. En Cristo tenemos libertad. En nuestra relación de intimidad con el Señor hay libertad, pero no abusemos de esta libertad. Usémosla sabiamente. Si nosotros sabemos que tenemos las condiciones para poder leer y orar un capítulo entero, ¿por qué no hacerlo?
Ahora Dios sabe cuando tenemos el tiempo que nos apremia, que es poco, que tenemos una agenda o un horario que cumplir. Dios también lo conoce. Dios sabe que un lunes no es igual que un domingo en nuestra agenda. Lo que sí Dios también ve es la intención de nuestro corazón, y es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios al venir en oración. Ahora, sea cual sea el texto que ustedes, la porción de texto que ustedes decidan orar, largo, corto, sí es bueno que ustedes conozcan la situación histórica de este libro que estamos orando. El autor, quién fue. Fíjense cómo Janine comenzó ahorita dando una introducción sobre el libro de Santiago. ¿Y no les fue útil a ustedes saber que él era el medio hermano de Jesús, que él era tildado de que todo era concentrado en las obras y todos los otros detalles que ella dio? Pues así mismo, ¿cuánto más para la oración? Porque, por ejemplo, nosotros, es un ejemplo, podemos, por ejemplo, definir que vamos a hacer un estudio de Romanos. Comencemos entonces, por todo el próximo tiempo, orar el libro de Romanos, y así podemos comenzar buscando cuál fue el autor, en el contexto en que fue escrito, a quién estaba dirigida y todos los otros detalles propios del libro de Romanos. Y esto al final lo que va a hacer es que nos va a ayudar a ser aún más eficientes en nuestro aprendizaje de la palabra y en nuestra oración. Porque ustedes saben que algo que yo aprendí con este método de este doctor es que la palabra de Dios podemos adaptarla a todas las peticiones diarias que nosotros tenemos. Como por ejemplo, en Romanos podemos encontrar textos apropiados para mis peticiones con respecto a mi trabajo, mis relaciones interpersonales, cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Las palabras, los diferentes libros pueden utilizarse para que le den, para usar sus palabras para las peticiones que nosotros queremos presentarle al Señor. El punto es que hago esta observación para que evitemos darle una mala interpretación a la palabra y que nosotros entonces estemos orando un texto fuera de su contexto, como nos han enseñado nuestros pastores, y que sepamos de qué se trata y qué, sobre todo, identificar qué es lo que Dios quiere decirnos para luego entonces orarlo más precisamente. Entonces, ya concretamente, ¿cómo funciona el método? Este método de oración que nos presenta Whitney. Dice, el primer paso, tomamos nuestra Biblia y escogemos un pasaje. En particular, cuando es la primera vez que están haciendo esta práctica, lo mejor es el libro de los Salmos. Es el mejor, porque es en sí mismo, es una oración. Es cuántas veces ustedes no han recurrido al libro de los Salmos en momentos de oración. Bueno, pues para comenzar esta práctica y poder adaptar la palabra a nuestras oraciones, pues ese es un excelente libro para comenzar. Entonces leemos el verso por verso o frase por frase, y finalmente convertimos aquello que estamos leyendo en una oración que elevamos a Dios. Por lo que pueden ver, es un método muy sencillo, pero que realmente puede ser muy eficaz en desarrollar en nosotros un deleite en la oración. Porque todo esto en parte se trata de esto, de que la oración no sea una carga, un requisito cumplido, sino que sea algo en lo cual nosotros podamos deleitar y lleguemos incluso a depender de tal forma que no vayamos día tras día sin tener este tiempo de oración, de intimidad con el Señor. Entonces, para hacerlo aún más práctico, yo quisiera que en este tiempo oremos a partir de 1 Corintios 13, 1, 7. El mismo doctor Whitney pone este ejemplo en su libro. Él dice, vamos a decir el ejemplo de una madre que quiere orar por sus hijos. Y ella continuamente ora por ellos. Pero en esta oración continua por sus hijos, cuando lo ha hecho de manera particular, pues, ¿qué cosas ustedes que son madres oran por sus hijos? Que el Señor lo prospere, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que lo alcance. ¿Qué más? Que los guíe, que le dé salud, que le dé sabiduría, que le dé salvación. Sí, ya lo comentaron por aquí. Agradecimiento por ellos. Y todas esas son oraciones válidas. No estamos descalificándole en lo absoluto. Ahora,
Miren esta porción de 1 Corintios 13, 1 a 7, aplicándolo a nosotras como madres que vamos a orar por nuestros hijos. Dice así, y yo voy a hacer el ejercicio de orar, leer la palabra aquí en vivo con ustedes, como yo lo he aprendido y como Él lo enseña y como ha sido, he podido ver la eficacia que hay. Dice, si algunas lenguas humanas y angelicales, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, déjenme, antes de continuar, en este momento estamos orando con los ojos abiertos, pero en reverencia de oración. ¿Ok? Vuelvo y empiezo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hijos, por la sabiduría, los dones y talentos que tú le has dado. Padre, yo te doy gracias porque tú le has capacitado con un cuerpo saludable, Dios, con una mente que funciona bien. Gracias por ello, Señor. Pero ¿de qué vale que ellos tengan todos estos dones, estos talentos, todas estas habilidades si no te aman a ti? Pon en ellos amor por ti primeramente, Señor, para que todos estos dones, talentos que tú le has dado puedan usarlo para tu gloria. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Mira, Dios, cómo tú nos has bendecido. Mira cómo tú has provisto a nuestros hijos, Señor, de una casa, de un alimento, de una educación y de tantas otras cosas más que no merecemos, Señor. Padre, permite que nuestros hijos tengan corazones generosos, agradecidos, dadivosos, dispuestos a compartir, Señor, por amor y en amor, lo que tú tan sobreabundantemente les has dado. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Padre, mira que somos pecadores, nuestros hijos son pecadores, Señor. Aun cuando ya te conozcan, yo te pido, Señor, que tú ayudes a mi hija Sofía a ser más paciente, Señor. Mira que ella es iracunda y que tiene poca paciencia cuando la agreden o la ofenden, la irrespetan. Ayúdala, Dios, a que tenga un corazón más paciente y más bondadoso, Dios. Pero que aun cuando tenga paciencia y sea bondadoso, Señor, que prime el amor, que ella sepa que es por amor a ti que ella está llamada a ser más paciente, a ser más bondadosa, Señor. Padre, yo te pido que mis hijos, Señor, que puedan alegrarse en la prosperidad de los demás, Señor. Que ellos no sean envidiosos ni jactanciosos, Señor. Que no se enorgullezcan por las bendiciones que tú les has dado, por los privilegios que tú les has dado, Señor. Padre, sino que reconozcan que todo esto es fruto de tu amor y que por ese amor, Señor, ellos asimismo están comprometidos a compartirlo, Dios. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Mira, Dios, yo sé que ellos, cada uno va a enfrentar situaciones en donde van a ser ofendidos, en donde van a ser pisoteados, en donde se van a sentir mal, en donde van a ser rudos con ellos, Señor. Padre, esto no viene de ti, Dios, que mis hijos puedan entender que esto es parte del mundo caído en donde vivimos, Señor, y que se regocijen en saber que tú eres la verdad, que tú eres su torre fuerte, que Cristo padeció mucho más que esto, Señor, por amor a ellos, Señor. Y que por amor a ti ellos hoy en día puedan estar cimentados y afirmados, Señor, en que no importa cualquier circunstancia, tú, Señor, les guía, tú les sostienes, tú les suple, Dios. Señor, yo te pido que ellos puedan tener corazones perdonadores como tú nos enseñas, porque por amor Cristo nos perdonó. Que ellos puedan disculpar, que ellos puedan creer, Señor, que ellos puedan esperar, Dios, y que ellos puedan soportar, porque Cristo así nos modeló. En el nombre de Jesús yo oro todo esto, Padre, confiada en que tú escuchas mis oraciones, Dios, y que tú puedes hacer esto y mucho más por mis hijos, Señor, por nuestros hijos, Padre. Gracias porque tu palabra nos guía, nos alimenta, nos infunde aliento, Señor, y nos da esperanza para con nuestros hijos, Señor, para con cada situación en los días tan malos en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dígame a ver. Dígame a ver. Dígame a ver. Esa es la palabra de Dios en oración. Esa es.
Y eso está ahí gratis para todos aquellos que le buscan. Amén. Entonces, al componer nuestra oración a partir de un pasaje diferente de las Escrituras, en cada oportunidad, porque es renovado, en cada oportunidad podemos usar un texto diferente, ya sea dentro del mismo libro o dentro de diferentes libros. Las oraciones cambian de una repetición adormecedora de las mismas cosas a un clamor que asciende desde el corazón al cielo de maneras únicas, frescas cada día. Esto fue un pequeñito ejercicio que hicimos aquí en grupo. Y miren wow, qué bueno es esa pinceladita que pudimos ver. ¿Cuánto más va a ser? ¿Cuánto más eficaz va a ser cuando ustedes hagan esto de manera particular en la intimidad, como nos dice Jesús, sin vanas palabrerías y usando la palabra de Dios para que guíe nuestros pensamientos, para que nos confronte con nuestro pecado? Porque cuando nosotros leemos esto, por ejemplo, yo no es el momento, pero por ejemplo, cuando hablaba de orgullo y de vanagloria, en ese momento yo sentí como el Señor me decía, yo tengo que modelarle eso a mis hijos. O sea que va más allá, eso es el punto que quiero hacerle ver. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor también nos está hablando, nos está señalando a nosotros y lo podemos interiorizar aún más. Y eso es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les aseguro que cuando ustedes pongan esto en práctica, ustedes van a experimentar una frescura, un renacer, un nuevo amor por la oración, por su palabra. Se va a hacer cada vez más viva, más eficaz en la intimidad de nuestras vidas.